a cada uno de nosotros y dispón nuestros corazones, Señor, para poder ser receptivos a tu palabra, Señor. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, para reconocer. Ciertamente nuestro pastor es el pastor Anderson, y ciertamente cada uno de nosotros somos llamados a servir, ¿no? El Señor nos ha traído a esta iglesia pequeña, pero ciertamente una iglesia muy bíblica, donde ciertamente se expone la palabra del Señor, y donde cada uno que expone la palabra del Señor lleva a la persona de Jesús. El tema es llevar a la persona de Jesús, mostrar a Cristo que en Él ciertamente hay salvación, perdón de pecados, en Él lo hay todo. Él lo es todo. Entonces, buenas tardes, mis hermanos, buenas noches ya. ¿Qué carta estamos estudiando el día de hoy? Hasta el día de hoy, ¿qué libro estamos estudiando? ¿Estás seguro, no? ¿Estás seguro? Segunda de Corintios, capítulo 11. Pero ciertamente vamos a saludar a los hermanos de las redes sociales, que el Señor los bendiga, y esperando que en algún momento puedan estar acá. Muchos conocemos su situación, su condición, y también de otros, pero vamos a darle gracias al Señor por este día tan bello, este día tan hermoso, que ciertamente nos va a enseñar su palabra, nos va a hacer ver cómo a través del ministerio de Pablo, cómo es que en las angustias, en las tribulaciones, cómo es que el Señor siempre ha sido su sostén, su consuelo, y es lo mismo que va a hacer con ustedes el Señor. Es el mismo Santo Espíritu del Señor que tuvo Pablo, y es el mismo que está en nosotros. Y los que no tienen Biblia, por favor, ahí el hermano Joel les va a pasar una Biblia para los que no tienen. Levanten su manito nomás, y ahí seguimos, los ubican en la segunda carta a los Corintios, y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo muy hermoso para poder entender su palabra y poder entender el contexto histórico de cómo es que está escrito esta carta. Señor, te damos gracias, y en tus manos, Señor, agradecemos, Señor, por la persona de tu Hijo que nos ha salvado, Señor. Y por él ahora podemos entrar, Señor, a tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, y poder saber de ti, Señor. Bendice, Señor, este día, bendice a mis hermanos. Úngenos, Señor, danos ese corazón, Señor, dispuesto a escuchar y a llevar tu palabra, Señor. A seguir las pisadas de tu Hijo, Señor, de nuestro Señor Jesús, a tener como ejemplo, Señor, al cual lo siguieron los apóstoles, Señor, y predicaron de la enseñanza del Maestro, Señor. En tus manos, Señor, estamos, guárdanos y guíanos, Señor. Permítanos, Señor, que sea tu palabra la que fluya, Señor, y no nuestros pensamientos o mis pensamientos, Señor. Y en tus manos nos encomendamos, Señor, la gloria, la honra sea para ti, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Primera carta a los Corintios. Para hablar primero de la primera carta a los Corintios. Pablo, ciertamente, estando en Éfeso, recibe un mensaje de los hermanos de Corintia, diciendo que, recibe el mensaje donde le hacen saber a Pablo que los corintianos están, de alguna manera, cambiando el mensaje, no están tomando en cuenta la enseñanza de Pablo, no están haciendo divisiones, ciertamente estaban celebrando la cena del Señor de una manera particular, a su manera. Había ciertos personajes que habían ingresado como judíos que predicaban, que habían venido a predicar pero a otro Cristo, y habían estado malinterpretando las enseñanzas de Pablo. Incluso a Pablo habían malinterpretado las enseñanzas de él y hacían divisiones y todas estas cosas. Entonces Pablo desde Éfeso escribe una carta, que es la primera carta a los Corintios. Entonces, como esta carta no lo habían recibido bien los hermanos de Corinto, no lo habían tomado de buena manera, entonces Pablo acude, ¿no? Y tampoco a la persona de Pablo tampoco lo recibieron, entonces Pablo decide irse, ¿no? Va para Macedonia. Y desde Filipo escribe la segunda carta a los Corintios, la que vamos a leer el capítulo 11 el día de hoy. Entonces la segunda carta a los Corintios ciertamente nos habla, ¿no?, del consuelo de Dios. Los primeros 7 capítulos, los 2 capítulos del 8 y el 9 nos habla de las ofrendas, del dar, ¿no?, del dar, de los diezmos, de las ofrendas, del dar, es
por voluntad propia y no es por obligación. Y ciertamente en este tema el Señor nos va a poner que tienes que ser cristiano para poder, para poder ofrendar. Y que ciertamente tienes que estar tu vida ligada al Señor y poder entender verdaderamente qué significa el dar. Pone como ejemplo al Señor Jesús que Él se dio a sí mismo y se dio todo a sí mismo, y lo dice a los Corintios que así como el Señor Jesús se dio, igual ustedes den conforme Él propone en su corazón. El capítulo 9 más o menos habla de estos temas, ¿no? 8 y 9. Entonces seguimos en los capítulos 10, 11, donde Pablo va a empezar a defender su ministerio. ¿De quién? De los superapóstoles. La nueva traducción viviente, o sea, habla de los superapóstoles, nos da esta traducción de los superapóstoles, pero en la Reina Valera nos dice estos grandes apóstoles, ciertamente, ¿no? Para poder entender. Y entonces Pablo en los capítulos, ¿no? 10, 11, va a empezar ¿cómo te lo explico? Va a empezar a confrontar a estos maestros y a defender su ministerio, su apostolado, el llamado. Entonces, en este capítulo 11 vamos a ver cómo es que Pablo ya empieza a lanzar todos sus, no dardos que digamos, sino empieza ya a sacar sus armas, no carnales tampoco, sino va a empezar a exponer todo lo que el Señor ha hecho a través de todo su ministerio, a través de hasta en ese entonces su primer viaje misionero, creo que hasta el segundo viaje misionero. Entonces, cómo va a empezar a exponernos de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Y cómo es que a través de esto él no va a depender de él mismo, sino va a depender de la gracia del Señor. Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 11. En el 11, Pablo, ¿no?, empieza diciendo, ¿no? Versículo 1, nos toca el del 16 para adelante, pero vamos a entrar al 1 para poder entender un poquito. Dice, ¿no? Ojalá me toleráis un poco de locura, sí, tolerando. Entonces Pablo dice, ojalá me soporten un poco de lo que voy a decir. De lo que dice en el 17 más o menos, no lo va a decir, no va a venir de parte del Señor esto, porque va a empezar a confrontar el tema del ministerio, sino lo va a hablar como si él estuviera un poquito loquito, ¿no? Dando referencia a lo que estos superapóstoles estaban utilizando estas credenciales de que ellos son mejores que Pablo, que ellos son ministros de Cristo, pero Pablo, yo voy a hablar como a loco, o sea, él va a defender su ministerio definitivamente. Entonces dice, ojalá me toleréis un poco de locura, ¿no? Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura ante el Señor, ante Cristo, a Cristo. Ciertamente, en el contexto, ¿no? Pongamos un ejemplo de que un padre de familia, su hija se va a casar y ciertamente para que su nombre no sea blasfemado, no sea tomado por mal, va a cuidar de su hija, va a cuidar hasta el día del matrimonio, ¿no? hasta el día del toca casarse o entregar a su hijo. De esta misma actitud lo iba a hacer Pablo. De esta misma actitud iba a mantener, iba a cuidar a su iglesia para mantener siempre fiel a Cristo. Esa misma actitud, o sea, de un padre que cuida, que guarda a su hija para el día, ¿no?, del matrimonio, de esa misma actitud, con esa misma fidelidad Pablo va a mantener, va a predicar, va a llevarles a Cristo para que ellos entiendan de que es al Señor es la fidelidad, ¿no? Y entonces dice, en el 5 nos dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. La nueva traducción viviente nos dice a estos superapóstoles, a estos hombres prominentes que tenían buena labia, cultura griega, eran muy sabios, muy elocuentes. Pablo ciertamente dice, no he sido nada inferior a ellos. ¿Por qué? Porque ciertamente el 6 dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo sé en el conocimiento. Pablo también tenía todas sus credenciales. No era nada inferior a estos hombres, porque Pablo era hebreo de hebreo, israelita, era judío también, definitivamente, y fariseo de fariseos, tenía toda una preparación, pero ciertamente
antes de conocer al Señor, todo esto lo tenía por nada, ¿no? Pero ciertamente dice, ante ellos, pues, yo también conozco de las cosas del Señor. No soy nada inferior a ellos. Entonces, entremos, ¿no?, al capítulo 16, versículo 16, perdón, dice, el tema es los sufrimientos de Pablo como apóstol, o sea, las pruebas de Pablo que está pasando como siervo del Señor, ¿no? Como apóstol del Señor, como llamado o enviado. O los padecimientos de Pablo como ministro de Cristo, o sea, como apóstol de Cristo. Entremos, ¿no? Dice, otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como al loco, para que yo también me gloríe un poquito, dice. Para poder entrar en esto, dice, ¿no? Pablo empieza con un primer sarcasmo, o sea, empieza a decir, ¿no? Otra vez lo digo, que nadie me tenga como loco, como necio. De otra manera, si fuese así, si ustedes me tienen como loco o como necio, si fuese así, recíbanme igual, ¿no? Recíbanme así como reciben a los otros que vienen y les predican de otro mensaje, de otro evangelio, ¿no? Y para que yo también me gloríe un poquito, o sea, me jacte un poquito de todo lo que, de esta locura, güey, de esta locura. 17. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino con locura, con esta confianza me gloriaré. Pablo está diciendo, si ustedes toleran a estos superapóstoles, yo creo que van a tolerar un poco de locura mía. Porque lo que voy a hablar no lo voy a hablar de parte del Señor. Lo voy a hablar como si yo estaría loco y con esta confianza los voy a decir. Entonces, escúchenme, reciban este mensaje. Entonces, le dice, ¿no? Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Los superapóstoles ciertamente eran hombres prominentes, estaban bien vestidos, muy elegantes. Definitivamente Pablo, humilde, se ponía su ropa usada de repente. Era tardo para hablar. En cambio, los superapóstoles, ya ustedes saben que la cultura griega tenía mucho énfasis en ser oradores. Y es más, los corintianos eran oradores talentosos, como lo dice en los versos anteriores, ¿no? Oradores talentosos, o sea, tenían dones y talentos, pero esto venía del Señor. Pero ellos estaban escuchando lo superficial nomás de estos superapóstoles, ¿no? Puesto que muchos se glorían según la carne, puesto que ellos hacen ver se jactan de lo que de lo que ellos son, o se jactan de sus logros humanos, mejor dicho, se jactan de todo lo que son. Bueno, dice Pablo, ya, yo también me gloriaré, yo también me voy a jactar, dice Pablo, yo también voy a jactarme, ya que ellos usan todas esas cosas, pero ciertamente dice, ¿no? Para poder entender, o sea, yo lo hablo como loco, no estoy hablando de parte del Señor en esta ocasión, sino lo estoy hablando como loco. Una persona que va a exponer lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Y aunque a Pablo ciertamente no le gustaba hablar de sí mismo, porque, o sea, en el capítulo 4, ciertamente, ¿alguien tiene el capítulo 4 por ahí? Verso 5, para poder entrar. No le gustaba, a Pablo le gustaba escribir, sí, ¿no? A enseñar, pero no le gustaba hablar de él mismo. Vamos a ir al 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Ciertamente, para Pablo le era extraño, ¿no? Esto de decir, ahora voy a tener que decir esto, no porque, bueno, no porque yo quiera, sino porque, bueno, me están obligando, se está dando la circunstancia de poder decir esto, pero no, esto no viene de parte del Señor porque es una jactancia, es una necedad. Entonces, pero me voy a comportar como ellos, para poder confrontar a ver si ellos verdaderamente son los verdaderos, los elegidos, los ministros, ¿no? del Señor. Entonces, seguimos.
uno de los ejemplos, uno de los ejemplos de que puse esto, que le pedí al Señor y que ciertamente no, le pedí primero que me confrontara a mí. Entonces dice, ¿de qué te jactas? O sea, como haciendo una forma de pregunta, ¿no? ¿De qué te jactas? O sea, tú como iglesia, como siervo del Señor, como parte del ministerio, como profesional, como trabajador, o de lo que tienes, o cómo te vistes, o sea, te jactas de eso de repente, de tus logros humanos, de todo lo que has conseguido, o de todo lo que puedes conseguir, ¿no? Con tus propias fuerzas. Lo voy a poner como un signo de pregunta, ya ustedes lo responden, o sea, en su interior, ¿ya? De tu sabiduría, ¿de qué nos podemos jactar como hombres, ¿no? Seguimos, el verso 19. Verso 19. Dice, este es otro sarcasmo de Pablo. Lo va a decir de una manera extrema, ¿no? O sea, bien así, bien dura. Dice, 19. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Ustedes dicen que son muy inteligentes, son muy sabios. La palabra cuerdos, lo que en el diccionario dicen, son centrados, son sensatos, tienen un sano juicio, o sea, el diccionario lo manda eso, ¿no? O sea, como para entender. Ustedes dicen que son centrados, son sensatos, ustedes son juiciosos, tienen un sano juicio, pero con gusto toleran a esos necios. Con gusto los soportan, con gusto los escuchan, con gusto los atienden, con gusto... dice, si los escuchan a ellos, me escucharán a mí. O sea, si escuchan a esos necios, como para darle la idea, van a escuchar a este loco, van a escuchar a este loco, a la jactancia de este loco, lo que el Señor ha hecho o lo que está haciendo. Hasta ese entonces todavía, ¿no? Primer viaje misionero, segundo viaje misionero. Entonces, seguimos. Verso 20. Verso 20 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora. Ahí viene todo lo que Pablo va a empezar, ¿no? Con el primer sarcasmo, ¿no? Que si ustedes toleran a estos necios, ¿no? O sea, siendo sabios, dice sarcásticamente, ustedes son sabios y los toleran a estos necios que vienen a esclavizarlos, que vienen a devorar todo lo que tienen, que viene, que si uno toma algo, digo, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Tanto era el extremo que ellos podían soportar. Los corintianos pensaban que todo esto era espiritual, bueno, hasta incluso David Gusse en su comentario habla, ¿no? Que incluso hasta los religiosos, ciertamente en esos momentos, en ese tiempo, hasta de bofetadas daban a sus siervos, ¿no? a él. Y esto era algo extremo, pues era muy peligroso. Ellos usaban de su autoridad, ¿no? para poder esclavizar, para poder asustar. Personalmente, ¿no? En lo personal dice, ¿no? Si alguno os esclaviza, Pablo se refiere al dominio personal y la autoridad de los superapóstoles. Ellos utilizaban su autoridad, pero Pablo de ninguna manera iba a hacer estas cosas. Ya conocemos la historia de Pablo. Que él, por el contrario, él trabajaba para servir a la iglesia. Y es más, nos dice, ¿no? Que él no les cobró ni un sol. Él les predicó de balde, él les predicó de gratis. O sea, él no cobró nada, no les cobró nada por amor a ellos, sino que otras iglesias pagaron para que Pablo viniera. ¿No? O sea, dieron a Pablo, sustentaron a Pablo para poder seguir el ministerio ahí en Corinto. Porque era peligroso pedir a los corintianos. ¿En qué sentido? Para que no malinterpretaran por estos falsos apóstoles. Y decían de Pablo que, bueno, Pablo ciertamente no cobra, sus enseñanzas son baratas y son mentiras porque no cobra. Vemos en los versículos anteriores. Y decían que Pablo no cobra, porque es barato su enseñanza, no es segura su enseñanza porque lo barato sale caro.
hasta ahora vemos ese dicho, ¿no? Lo barato sale caro. Pero no era así, pues. Pablo llevaba el mensaje del Evangelio del Señor. Y los corintianos no lo recibían, no querían recibir el mensaje, porque cuando no recibían a Pablo tampoco recibían el mensaje del Señor. Y Pablo ciertamente no los cobraba. Para hacer la diferencia entre estos maestros, ¿qué es lo que hacían? Los esclavizaban, dice en el 20, lo toleraban, o sea, tanto era que estaban pegados entre superapóstoles que toleraban todas estas cosas. Pero a Pablo desechaban, ciertamente, ¿no? Dice, si algunos se esclavizan, o sea, los tenía ahí sometidos personalmente, o sea, esclavizados, sometidos a ellos. Si alguno devora, dice, si alguno toma lo vuestro, si los quita todo lo que tienen, porque los superapóstoles habían venido a chorear pues, ahí a la iglesia de Corinto. Ellos enseñaban, pero cobraban muy bien, y Pablo no cobraba. ¿Cómo hago la diferencia? No les cobro, pues. Voy a hacer la diferencia con estos superapóstoles en mi servicio al Señor. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? O sea, ¿cómo podemos servir al Señor? O sea, el llamado, o sea, ese servicio, o sea, ¿tú qué sirves al Señor? ¿Cómo es? ¿Tu servicio es por interés o realmente es así por amor? Como Pablo. Yo creo que es por amor. Es por amor. Acá nadie nos paga, o sea, ni siquiera el pastor recibe algo. Su servicio es por amor, ni su esposa ni nosotros. Alexander, Keila, Cela, todos. Cada uno de los que van a la 41. Juan Carlos, nuestro hermano Juan Carlos, nuestra hermana Milagro. Todos lo hacen por amor al Señor, ninguno de ellos recibe un salario. Pablo ni siquiera recibía salario. Lo hacía por amor. Pero estos falsos maestros, para hacer un paréntesis, ¿ya? En las redes sociales, no voy a nombrarlo, hay una, no sé si es pastora, creo Leslie, no sé qué. Bueno, estuvo hablando del tema del diezmo, se ofrenda, pero qué radical para hablar, para malinterpretar las escrituras, definitivamente. Para esclavizar, para asustar a las personas con el tema de los diezmos. Yo dije, Señor, wow. Pero qué tanto también el Señor levanta cielos para corregir a estas personas, ¿no? Y eso es bueno. Y eso es bueno. O sea, nadie te puede obligar a dar nada o a servir en algo, en las cosas del Señor. Todo tiene que ser por amor. El Señor no te obliga, por el contrario, uno tiene que servir por amor. Seguimos. Dice, voy a volver al verso 20, ¿ya? Lo voy a leer nuevamente. Dice, toleran a estos, dice, si alguno se esclaviza, dice, pues toleráis si alguno les esclaviza, si alguno devora, les quita todo, toman todo lo de sí, si alguno se enaltece, si alguno les da hasta les maltrataba. Tan extremo eran los corintianos que asimilaban esto, aceptaban esto. Tan maltrato. Verso 21. Dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Otro sarcasmo de Pablo. Para vergüenza mía, dice, para eso fuimos débiles. Los superapóstoles ciertamente tomaban todo de sí, pero Pablo dijo, yo no fui tan débil que ni siquiera pude hacer algo en contra de ustedes. Nada puedo hacer en contra de ustedes, ¿no? Dice. Pablo era muy débil para abusar de sus ovejas. Es lo contrario de los superapóstoles, ¿no? Los superapóstoles, en el verso 20 dice, tomaban todo de sí. Todo. Los despojaban, los desplumaban a los corintianos. Pero Pablo, no, tranquilo. Pablo era tan débil, tanto amor tenía por estas iglesias que a él no le importaba si no tenía nada, no le daba nada. Pero los corintianos quizás decían, pero Pablo, no, ahí no más. Él era tan débil para no tomar nada de sus ovejas. Entonces, uno de los ejemplos, un ejemplo es, por ejemplo, ¿no? Lo que Pablo quería decir también, ¿no? Es que los superapóstoles los esclavizaban. Vamos a poner el ejemplo de un familiar, ¿no? O sea,
tú como padre de familia o como hermano, o sea, de tu hermano, si tienes un primo, ¿no? Le das buen consejo, le das buen ánimo, ¿sabes qué, primo? Hay otras amistades, ¿no? Que vienen, ¿sabes qué? Pero diviértete, estás estudiando tanto, diviértete. ¿Sabes qué? Vamos a la hijo. Estás muy sometida en tu hogar, en tu entorno familiar. Tus padres te dicen, ¿no? Hijo, estudia, aférrate en las cosas del Señor. Del otro familiar viene y le dice, ¿no? Vamos, hijo, diviértete y da todo de sí. Tu padre es muy extremista, te está sofocando. O sea, y el hijo dice, ¡ay! Y el hijo dice, ¿no? Ciertamente mi tío, mi familiar tiene razón, mi padre es tan extremista, tan duro conmigo, que me esclaviza, que no quiere que haga estas cosas. Su padre ciertamente no quiere que su hijo se extravíe, se pierda, o le pase algo cuando esté fuera, ¿no? Pero el tío que solapa todo, es un poco duro, lo voy a decir esta palabra, el tío alcahuete, que digamos, ¿no? Que el que va a tolerar, el que va a soportar, el que va a solapar las cosas, va a decir, vamos, diviértete. Pero ciertamente lo está llevando a qué camino, pues, a un camino de muerte, pues. En cambio el papá lo está llevando a un camino de vida. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo con la parte del capítulo 20, ¿no? Los falsos maestros estaban tomando todo de sí, en el 21 también, ¿no? Estaban tomando todo de sí. Estaban desviando a los corintianos. Pero Pablo no. Pablo lo llevaba al amor del Señor, al arrepentimiento. Él cuidaba de ellos. Y vamos a ver más adelante, cuando él, en los versos más o menos 20 y tantos, 29 por ahí, cuando él dice que amor por las iglesias, ¿no? Seguimos, ¿no? Seguimos. 21. Para vergüenza mía, lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. La segunda parte. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Ellos también son osados, pues, ¿no? Ya, pues, ellos son osados. Yo también soy osado y hablo como loco. Recuerden que Pablo está hablando, está presentando, su ministerio como apostolado, está diciendo que él es escogido por el Señor. Y él está diciendo, está presentando, ¿no?, su ministerio desde el principio, no sé, todos estos capítulos, ¿no? Del capítulo 10 para adelante, ¿no? Está diciendo que él es escogido por el Señor, pero él está diciendo que estoy hablando como loco. Ellos tienen osadía para hablar, ellos son valientes, pero Pablo también dice Pablo usará la misma osadía que los superapóstoles, pero sabe que esto es una necedad. ¿Qué sabe que es una necedad? O sea, ¿qué es necio usar eso, ¿no? Es como decir, ¿no?, de poner la otra mejilla, ¿no? Sabe que es necio, pero va a tener que usar porque estaba obligado a usar esto, por lo de los falsos apóstoles. Ellos eran también osados para presentar el ministerio, o sea, su ministerio. Y entonces nos dice en el verso 22, ¿no? Dice, y él va a empezar ahí a decir, ¿quiénes son los falsos apóstoles? Que también, bueno, los superapóstoles también eran hebreos, ¿no? Y empieza a decir, ¿no? ¿Son hebreos? Yo también, dice Pablo. Ciertamente, al decir hebreos, está hablando de un idioma, ¿no? O sea, el idioma hebreo. Habla de un idioma, ¿no?, de su idioma. Ellos también hablaban hebreo, Pablo también, y es más, Pablo hablaba, había otro idioma. No, del hebreo, arameo. Pablo hablaba el arameo correctamente, ellos también quizás hablaban arameo. Pero Pablo dice, ellos son hebreos, yo también. Entonces, seguimos. ¿Son israelitas? Yo también. Los superapóstoles quizás pertenecían a la nación de Israel también.
Pablo también, yo también soy israelita. Entonces, decimos, ¿son descendientes de Abraham? Yo también. Pablo tenía todas las credenciales de un apóstol, ¿no? Era hebreo, hablaba arameo, además hablaba griego, hablaba varios idiomas. Era israelita, era descendiente de Abraham, tenía todas las características, ¿no? Tenía todas las condiciones. Ellos son también, bueno, ellos hablan también, ¿no? Supuestamente hablan de Cristo. Yo también, así como ellos hablan, yo hablo del verdadero mensaje de Cristo. Yo soy hebreo, yo soy israelita, soy descendiente de Abraham. Seguimos. 23. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. ¿Son ministros de Cristo? Nuevamente le dice, como si estuviera loco. Dice Pablo. Como si estuviera loco, yo más. Los superapóstoles utilizaban este título como ministro de Cristo. ¿Se acuerdan en los versículos anteriores que ellos también hablaban de Jesús? Pero no hablaban de un Jesús verdadero en el sentido de que no hablaban el mensaje de salvación como Pablo, el arrepentimiento, el mensaje de la cruz, la resurrección de Cristo. Ellos hablaban, bueno, a su conveniencia, ¿no? Decían que eran de Cristo, pero servían a Cristo, pero no lo eran. Y es más, Pablo les decía que ellos eran ministros, o sea, siervos de Satanás, que se vestían como ángel de luz. Está en el 12, ¿no? 13. Porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ángel, como apóstoles de Cristo, dicen. No es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos también decían que eran ministros de Cristo. Pero Pablo sí era un verdadero ministro de Cristo. Y va a empezar a decir el por qué, pues. ¿Por qué era un ministro de Cristo? Va a empezar a decir por qué, sí. Ministro, en el griego es diáconos, en esa parte, en griego, diáconos, y esta palabra diáconos, ¿no? Dice siervo humilde o trabajador doméstico. Pablo decía, yo soy un siervo humilde que trabaja, soy un ministro del Señor, soy un siervo de Dios y que trabajo. Un trabajador doméstico, ¿dónde trabajaba? En una casa, pues, que trabajo para el Señor. Yo trabajo para el Señor. Entonces, dice, a partir de los versículos 23, ¿no? Pablo va a empezar a decir, yo soy un ministro de Cristo por esto, por estas características. Va a empezar a hacer la diferencia entre los falsos maestros, los superapóstoles, entre los obreros fraudulentos, ¿no? Obreros de Satanás y de Cristo. Va a ser la diferencia ahí. Va a ser un contraste, ¿no? Empezamos. Yo más en trabajos más abundantes. Recordando que hasta los apóstoles, Pablo dijo que él ha trabajado mucho más que ellos, ¿no? Y es más, Pablo ha trabajado mucho más que ellos, definitivamente, y ha trabajado mucho más, está trabajando mucho más que estos superapóstoles. Entonces, dice, en azotes sin número, en cárceles más, dice, en peligros de muerte muchas veces. Esta parte dice, en trabajos, he trabajado mucho más que ellos. En azotes sin números, Pablo ha sido azotado muchas veces. Ha sido golpeado, ha sido azotado muchísimas veces. En esto soy un ministro de Cristo. Soy un ministro de Cristo porque he trabajado más que ellos, más que cualquier otro. Soy un ministro de Cristo
porque he sufrido muchos azotes, sirvo a Cristo así. En cárceles soy un ministro de Cristo, porque he sido encarcelado más que cualquier otro, por amor a Jesús. En peligros de muerte muchas veces. Ustedes saben que a lo largo de todo su ministerio, primer viaje misionero, segundo viaje misionero, Pablo fue apedreado en Listra, Iconio, fue volcado con varas, peligro de muerte. Estuvo a punto de perder la vida en muchas ocasiones, y lo vemos. Los superapóstoles definitivamente ¿están dispuestos a pasar esto? Yo creo que no, porque los superapóstoles han venido solamente a robar, a esclavizar, a dar de bofetadas, a esclavizar a los corintianos, a quitarles todo de sí. Pero Pablo estaba pasando todas estas dificultades. ¿Cuánta diferencia podemos hacer nosotros como cristianos, no? David Gusa en su comentario dice que una semanita en la piel de Pablo nomás, como ser humano, ¿no? Nosotros. Una semanita nomás. Definitivamente todos nosotros nos volveríamos locos por todas las angustias, las cosas que Pablo ha pasado. Pero Pablo vivió toda su vida así, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir azotes, cárceles, por amor a Cristo? Quizás no pasaremos en este tiempo todas estas cosas, pero pasaremos circunstancias muy difíciles, muy angustiantes, en distintas situaciones, en el trabajo, en la calle, en todo, en la salud, en la economía, en todo. Pero estamos dispuestos a decir, así yo sirvo a mi Señor, yo quiero servir, igual así, aunque yo pase todas estas dificultades, quiero servir a mi Señor. Sigamos, verso 24. De los judíos 5 veces he sido azotado, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Yo estuve sacando el cálculo, 40 azotes, 5 veces dicen, 5 veces, o sea, multiplicándolo nomás, 5 por 4, 20, son 200, o sea, menos 5 son 195 azotes. De los judíos, 5 veces. ¿Estás dispuesto a recibir 195 azotes con varas? Es muy duro, es muy difícil de sus propios hermanos. Es bastante. Luego dice, 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día estaba como náufrago en alta mar. 3 veces he sido azotado. En esas 3 veces fueron azotes por los romanos, o sea, 3 veces. Y la carta, o sea, esta carta a los corintios nos muestra, en el libro de los Hechos hay muchas cosas incompletas, no registra mucho, pero la carta a los corintios sí nos registra un poquito de todo lo que ha estado pasando Pablo. Entonces seguimos. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de minación, o sea, de sus propios hermanos, peligros de los gentiles, de no creyentes, o sea, en el transcurso de sus viajes. Dice, peligros en la ciudad donde él iba predicando el mensaje del Evangelio, peligros en el desierto al caminar, al ir de pueblo en pueblo, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, peligros en el mar. Pablo ha viajado tanto, durante su primer y segundo viaje misionero, y es más, falta el tercer viaje misionero todavía. Entonces, hasta de sus hermanos, peligro de entre los falsos hermanos, de aquellos que decían que eran sus hermanos. Porque pudo haber traición por parte de ellos también. En trabajos, en fatigas y en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esto de muchos desvelos me hacía recordar a Eutico, pero no sé si está en esa parte, no lo voy a dejar. En fatiga, él ha trabajado mucho más que todos, hasta se cansaba, ha pasado desvelos, ha tenido hambre, ha tenido sed, hasta no ha tenido que comer, o sea, cuando dicen ayunos, hasta
tenía frío, no tenía ropa con que abrigarse. Todo eso ha pasado a Pablo. 28 dice. Y además dice de otras cosas, dice, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. De lo que sobre mí recae día a día es preocuparme por todas las iglesias que Pablo en su primer y segundo viaje misionero ha llevado, ¿no? Iconio, Listra, Derbe, Macedonia, o sea, todas esas iglesias. Por todas esas iglesias se preocupaba Pablo. Tanto así que su preocupación no solamente era emocional, o sea, no solamente era física, sino era emocional. Él sentía esto. Lo vemos en los capítulos 6, creo, por ahí, un corazón por los corintios, y no solamente vemos que es por los, sino por todas las iglesias, un corazón partido de Pablo, por estas iglesias. Dice, 29, dice, ¿quién enferma y yo no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Los superapóstoles venían a trasquilar a los corintianos. Y Pablo no se iba a enfermar, ciertamente no iba a sufrir por esto. No se iba a indignar por esto, porque ellos estaban tomando más a los superapóstoles que a Pablo. Estaban considerándolo. Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. No en mis logros humanos, sino en mi debilidad. No en mis logros humanos, sino en mi debilidad. Los superapóstoles solo eran para tranquilidad, pero ellos se duelen por ustedes. O sea, Pablo se dolía por ellos, definitivamente, sufría por ellos. Pero los superapóstoles trasquilaban solamente a la iglesia. Y por esto Pablo no se iba a indignar, claro que sí. Por esto Pablo no iba a sufrir, claro que sí. Dice. Y por eso dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. No en mis logros, no en lo que yo pueda hacer, sino en mi debilidad. Dice, y Pablo pone como testigo a alguien. Pone como testigo. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente, sabe que Él dice la verdad, sabe que Él ha vivido todas estas cosas, y Él es testigo. Dios mismo era testigo de esto, que Pablo era escogido para esto. Y la diferencia de los superapóstoles se hacía muy grande. Todo lo que Pablo estaba pasando, todas las angustias, dice. ¿Ya? Entonces, Pablo ciertamente dice, ¿no? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miente. Él sabe que digo la verdad. Y Pablo en estos dos versículos va a decir, en Damasco el gobernador de la provincia de Rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pablo ciertamente, ¿no? Muestra cómo es que empezó su ministerio, ¿no? Con tribulación, y cómo es que termina. ¿Cómo es que va a seguir su ministerio así? Con lo mismo, con problemas, dificultades, tribulación. Pero ciertamente cuando Pablo se convirtió, cuando Pablo, ¿no? Camino a Damasco, iba con todo su poder de fariseo, con todo su poder de hombre, a perseguir a la iglesia que estaba fuera del contexto, fuera de Jerusalén. Iba con esas ganas de destruir, de matar, ¿no? Que ellos decían que era una secta. Pablo iba con ese poder, y cuando se encontró con Cristo, definitivamente agachó la cabeza. Y en Damasco ciertamente empezó a predicar, tanto así fue que predicó que hasta lo quisieron matar. Y es más, con todas estas cosas, con toda la vergüenza de decir, ahora primero vine con poder humano, pero ahora tengo estas tribulaciones por seguir a Cristo. Pero a partir de ese momento Pablo no decía, bueno, seguiré adelante. Pablo dice, describe, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderlo, para encarcelarlo, quizás hasta para matarlo, por llevar el mensaje del Señor. Empezó
con tribulación para aprenderlo. Pero dice, y fui descolgado de un muro por un canasto, en un canasto por una ventana y escapé. El Señor va a guardar todo de ti. Así pases dificultades, siempre y cuando estés en Él. Estés dispuesto a llevar su mensaje de salvación. Dice 6 puntos. Lo que Dios promete, Él lo termina. Definitivamente Él iba a terminar la obra hasta donde Pablo iba a llegar. Pablo confió en el Señor y sirvió. Él puso su confianza en el Señor. A pesar de las dificultades, Él sirvió y siguió para adelante. Pone como ejemplo, ¿no? Esto, de Rey Aretas. Empezó su ministerio con tribulación y continuó lo mismo. 3. Pablo no se gloriaba en sus logros. No sé cuántos nos gloriamos de lo que tenemos de repente. Gloriamos en el Señor. Agradezcamos por todo lo que tenemos, ¿no? Y usemos eso para el bien del Señor. 4. ¿Cuán dispuesto estás a trabajar para Cristo? ¿Cuán dispuesto estamos cada uno de nosotros a trabajar para Cristo? Eso está ya eso es para cada uno de ustedes, respóndanse. 5. Si estás pasando por pruebas, ¿cómo tomas esta situación? ¿Acudes a Cristo o reniegas del Señor? 6. Dios mismo te dará un canasto para salir de ella. Dios mismo te va a dar la salida para esas dificultades. Él te va a poner en el lugar correcto, te va a llevar por el lugar correcto para poder salir de estas dificultades. Que el Señor los bendiga y esperemos que con las enseñanzas de Pablo nosotros podamos aprender a confiar siempre en el Señor. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, bella y hermosa, y a través de las tribulaciones, de todo lo que has hecho, Señor, a través de Pablo, de los escritos. Él decía que lo tenía, que era una locura esto, Señor, presentar, pero que era necesario para poder confrontar y confrontarnos a nosotros, Señor, nuestro servicio, nuestro ministerio, el ministerio tuyo, Señor, perdón. Pero ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos a entender que tú, Señor, estás en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y nos fortaleces, Señor, y no nos abandones. Por lo contrario, Señor, nos ayudas y nos consuelas, Señor, y nos ayudas a seguir tu obra, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdanos a ir en el día a día, Señor. A seguir fuertes en ti, Señor, no en nuestras fuerzas, sino confiando en ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por tu palabra, porque me anima, me exhorta también, Señor, y nos anima a cada uno de nosotros, Señor. La gloria, la honra, Señor Jesús. Dios sea para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Pastor. Gracias a Dios por la vida de Julio César. Bien, hermanos, hoy tenemos también nuestra Santa Cena y mientras Julio César enseñaba o daba la enseñanza sobre las credenciales del ministerio de Pablo, más de una ocasión recalcó que no es que Pablo se esté jactando, no es que Pablo de pronto esté en competencia con los falsos apóstoles o con los grandes apóstoles o con los superapóstoles, como él lo llama, pero tú te preguntabas entonces cuál era la motivación de Pablo para de pronto soportar todo lo que soportó, ¿no? O sea, ¿qué es lo que de pronto, pues que él nació para soportar? No creo, ¿no? O sea, no lo soportó en sus fuerzas. Y cuando vemos ejemplos como el de Pablo y comparamos con la lucha, la necesidad, la aflicción que podríamos estar pasando, decimos, no soportaría ni un minuto, como dicen en el pellejo de Pablo, ¿no? Pero nosotros como cristianos también vamos a pasar situaciones difíciles por ser cristianos, no porque te lo buscaste, ese es otro asunto, ¿no? Entonces arrepiéntate y cambia, ¿no? Pero por ser cristianos, por hacer lo correcto, por andar con integridad, por seguir las pisadas de Jesucristo, muchas veces vamos a pasar por ciertas dificultades, incluso a veces hasta injusticias podría llamarse, en el que a veces hay que callar antes que hablar, ¿no? Antes que reclamar. Y no es sinónimo de cobardía, no creo que Pablo haya sido un cobarde, sino al contrario, era un hombre lleno del Espíritu Santo.
Pero podemos encontrar respuesta a qué es lo que Pablo le impulsaba a hacer así en su carta a los Filipenses. Lo voy a leer. En Filipenses capítulo 2 dice, en el verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice. O sea, Pablo dice, nada de lo que tiene que ver con el Señor lo hagas por contienda o por vanagloria, o por sobresalir, o por decir, mira, yo hago más. Y si Pablo lo está enseñando es porque lo estaba viviendo. Claro, ha dicho mientras Julio César decía, ¿no? Ponía como testigo a ¿quién? A Dios. Dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Pablo se ponía como ese superéter, como ese servidor hacia los demás. Pero sabía que en el fondo está sirviendo a ¿quién? A Jesucristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Pablo no veía tanto porque es que lo que le conviene a él, sino que es lo que conviene al que está escuchando, al que está siendo ministrado por la palabra de Dios. Pablo no está viendo sus propias conveniencias, está buscando el bien del otro. El verso 5 nos da respuesta por qué es que Pablo tenía este sentir. No es que Pablo lo inventó, sino él lo aprendió de alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿De quién aprendió Pablo esta actitud, esta humildad, este servicio, este desprenderse de ciertos derechos? De Jesús. Jesús es el máximo ejemplo de siervo que puede haber, porque entregó su vida por ti y por mí. Entonces, cuando estamos pasando por ciertas dificultades, ciertas pruebas, que a lo mejor nos podrían parecer injustas, que a lo mejor nos podrían parecer que estamos sufriendo más allá y quizás incluso inconscientemente estamos pensando que Dios está siendo injusto con nosotros porque ¿por qué al otro le va bien y a mí no me está yendo tan bien? Vuelvo a repetir, si es por pecado, corrige, arrepiéntete de ese pecado. Pero si tú consideras que estás siguiendo al Señor y estás haciendo las cosas bien, pero aún así hay dificultades, hay situaciones que escapan de tus manos y tú no lo puedes resolver, y por el hecho de ser íntegro a Dios y por el hecho de ser humilde y ser obediente a Dios, vienen situaciones adversas, ¿sabes qué es lo que debemos hacer? Y cuando ya queremos tirar la toalla, o por el otro lado, cuando de pronto nuestro corazón se comience a hinchar y queremos pensar que somos más que otros, en ambos casos, cuando te sientas desamparado o cuando te sientas muy superior, en ambos casos es volver a ver a la cruz de Cristo. Él debe ser nuestro impulso para nosotros hacer las cosas del Señor. Y nada lo hagamos por contienda, y nada lo hagamos por conveniencia, nada lo hagamos por ganancias deshonestas, como decía Pablo, sino que hagamos porque realmente hemos comprendido que Jesucristo es nuestro ejemplo de entrega, de sacrificio, de servicio. Ahí viene la importancia entonces de la Santa Cena, que no solamente es un acto simbólico, sino que es un momento en el que nosotros debemos de voltear nuestra mirada de fe hacia la cruz y entender que ahí nació nuestro cristianismo, cuando Cristo entregó su vida por ti. Si de pronto te estás desviando de las cosas del Señor y estás viviendo muy cómodamente, mira la cruz y recuerda todo lo que Jesús hizo por ti. Si de pronto te sientes desamparado y piensas que el dolor y la situación que estás pasando es demasiado fuerte porque aparentemente a otros les va mejor, mira la cruz. Hay alguien que sufrió mucho más. Y ese alguien que sufrió mucho más es Jesucristo. Y ese alguien nos dijo y nos anticipó, no nos estafó, no nos engañó, sino dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la Santa Cena es un buen momento para nosotros recordar la cruz de Cristo, que nuestra fe no se debe a qué tan fuertes somos,
que nuestra fe no se debe mover por qué tan bien nos está yendo la situación, ni tampoco por qué tan mal nos está yendo. Nuestra fe tiene que estar puesta en la cruz de Cristo, en lo que Jesucristo ha hecho. Él le da sentido a nuestro cristianismo. Y Él debe ser, como dice una canción, Él debe ser el motor y el motivo de tu cristianismo. No lo que el mundo vaya a ofrecerte, no la situación que puedas estar pasando. Amén. En ese sentido, mis hermanos, por eso como iglesia hemos aprendido a celebrar la Santa Cena cada primer domingo, porque vemos que es necesario perseverar en esto, de constantemente volver a ver a la cruz y decir, Señor, tú entregaste por mí tu vida. Porque eso es lo que significa el pan, ¿no? El pan, dice, Él lo partió y lo entregó y dijo, tomad, comed, ¿qué dice? Este es mi cuerpo que por ustedes, ese es el cuerpo que Jesús iba a ser partido en la cruz. Ese sacrificio. Él se estaba humillando ahí hasta lo más bajo, permitiendo que el ser humano, pensando que tiene el poder, haga de sus anchas. Y no es que Él no tenía poder de defenderse, porque Él lo tenía. Él dijo, no me quitan a mí la vida, sino yo lo entrego. Él lo dio. También el jugo de uva representa su sangre con el que Él nos ha comprado. Era necesario derramamiento de sangre para la paga del pecado. Y Él derramó su sangre sin mancha, una sangre sin pecado, una sangre inocente. Lo derramó para todos aquellos que vamos a creer en Él. Y la invitación es universal, pero la salvación es personal. ¿Amén? Entonces, dicho eso, voy a pedir a la hermana Nelly que pueda pasar con el jugo de uva y la galleta, y todos los que están dispuestos a participar en la Santa Cena puedan coger su copa del jugo de uva y la galleta para poder celebrar la Santa Cena. Hay algo que nosotros acostumbramos a hacer. Decimos, la invitación, la Santa Cena es una invitación, no es un acto de exclusividad solo para algunos. Si tendríamos que ponerle un requisito es que creas en Jesucristo, es decir, que seas cristiano, porque se trata de conmemorar a Cristo. De ahí es una invitación a que te pongas a cuentas con el Señor, porque es cierto, quizás tú consideras que durante este trajinar de un mes puedas haberle fallado a Dios. Todos le hemos fallado en algún momento. Pero también dice que no debemos de participar en la Santa Cena indignamente. Ya has sido dignificado por Cristo, pero tu actitud puede estar siendo indigno si de pronto tú consideras que le has fallado al Señor, si de pronto tú consideras que no has estado obrando ni pensando bien. Entonces, ¿qué te hace digno? Ya Cristo te ha hecho digno, pero tu actitud puede cambiar. Y Pablo dice, cada uno pruébese a sí mismo. No hay cámaras que vamos a prender y ver la historia de cada uno para saber cómo está su vida, pero sí el Señor oye la oración de arrepentimiento. Entonces te invito a que puedas escoger si vas a participar del jugo de uva y después vamos a orar, amén. Pueden ir cogiendo y vamos a orar. Mientras van pasando con el jugo de uva, repite después de mí, o si no, pueden levantar una oración personal a Dios ahí, tú con el Señor, y pedirle perdón, ¿no? Si de pronto consideras que hay situaciones que no han ido marchando bien en tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Te doy gracias, Señor, en lo personal, porque me permites estar aquí presente nuevamente, Señor, poniendo la mirada en tu cruz, Señor, poniendo la mirada en ti, Señor, y entendiendo de que a veces las circunstancias, la situación, Señor, nos llevan a pensar y a creer que estamos solos, o por lo contrario, Señor, a veces a creer que ya lo sabemos todo y que de pronto, Señor, ya no eres necesario tú, Señor. Y aunque no lo decimos con los labios, con nuestras actitudes muchas veces lo mostramos, Señor. Pero esta noche tú nos traes nuevamente a este momento, Señor, para recordarnos cómo es que tú entregaste tu vida por nosotros, Señor. Hoy nos es necesario recordar y conmemorar tu sacrificio, Señor. Pero no queremos participar de una manera indigna, Señor. Confieso, Señor, que en algún momento te he fallado, Señor. Tú más que nadie conoces el pecado de cada uno de nosotros, Señor. Y esta noche queremos consagrarte, Señor, nuestra vida y decirte, perdónanos, Señor. Si es que me olvidé, Señor, a depender de ti, perdóname, Señor. Si es que por algún momento pensé que estoy solo, perdóname, Señor, porque tu palabra dice que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Si en algún momento actué de una manera incorrecta, perdóname, Señor.
Si tú hayas pecado en mí, perdóname, Señor. Ayúdame a participar de este momento, Señor, en libertad, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a participar entonces de la Santa Cena. Voy a dar lectura a la palabra y luego estaremos participando. Bien, dice el libro de Corintios, capítulo 11, verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Pablo lo está replicando y lo está enseñando a la iglesia de Corinto. Dice que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, el momento que tú tomas el pan, lo que estamos haciendo es decir: Señor, ciertamente tu cuerpo fue partido, fue crucificado, fue atravesado, fue flagelado por mí. Y eso debe ser una convicción en el cristiano, no solamente debe ser una teoría, sino debo de haberlo creído que es así. Amén. Si es así, puedes tomar el pan. Verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nuevamente dice, una manera de recordar y conmemorar el sacrificio de Cristo es justamente tomando de la copa que representa su sangre por el cual Él nos ha comprado. ¿Amén? Y termina diciendo Pablo en esta sección: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte, el sacrificio. Esa palabra muerte significa sacrificio. No es una muerte a secas, porque Él no murió y quedó ahí en la tumba, sino esa palabra muerte de Jesucristo o del Señor representa el sacrificio del Señor anunciado. Esa es una manera de anunciar el sacrificio de Cristo cada vez que participamos de la Santa Cena. Dice: ¿hasta cuándo haremos esto? Hasta que Él venga, hasta que el león ruja. Cuando Él venga, dice, vendrá como el león de la tribu de Judá, el victorioso. Amén. Entonces voy a invitar